la entrevista de Miedo Creíble y algunos ejemplos de preguntas que podrían realizarte en esta entrevista. Este será el tema de esta noche en Migración al Día. Les doy la bienvenida a todas las personas que se van conectando en este momento, y si usted está viendo este programa en diferido a través del YouTube, por favor suscríbase a nuestro canal. Acompáñanos también en nuestra cuenta de Instagram y de TikTok @herlop84, que es importante que podamos compartir esta información y difundirla a la mayor cantidad de personas posibles. Así que si está viendo esto en diferido por el YouTube, suscríbase a nuestro canal. Y bueno, bienvenidos a todas las personas que se van conectando. Hoy vamos a conversar sobre este tema que me han escrito muchas personas desde diferentes partes de Latinoamérica, sobre todo venezolanos que están regados en diferentes partes de Latinoamérica, y vamos a aclarar algunas dudas con relación a este tema. Temprano hacía un post que ha tenido bastante repercusión el día de hoy, y lo primero que debemos señalar es que la entrevista de Miedo Creíble no se la hacen a todo el mundo, y cuando hablamos de este tipo de entrevista, o cuando hablamos de esta entrevista particularmente, va direccionada principalmente a las personas que están ingresando por las fronteras de Estados Unidos, no así aquellas personas que ingresan normalmente por un aeropuerto. Eso es otro proceso y ellos pueden solicitar asilo político de otra manera. Pero aquellas personas que van a solicitar asilo político y que están ingresando por la frontera por estos días, por las próximas semanas, como yo les decía hoy, pueden ser susceptibles de que les hagan esta entrevista de Miedo Creíble. Y cuando digo que pueden ser susceptibles es porque no a todo el mundo le están haciendo la entrevista. Hay personas, y quizás muchos de quienes están viendo este programa y lo van a ver en diferido, les han permitido ingresar sin hacer esa entrevista de Miedo Creíble. Sin embargo, a partir de la publicación de la nueva normativa para asilos políticos, hay una gran cantidad de personas a quienes sí le van a hacer la entrevista de Miedo Creíble para poder referirlo a un funcionario de migración, en este caso de UCIS, o a la corte apenas esté ingresando por la frontera. Antes de continuar, les recuerdo que nada de lo que se diga acá ni de lo que vamos a hablar el día de hoy representa un consejo legal. Si usted tiene dudas específicas, debe consultarlas de manera particular, porque hoy vamos a hablar de generalidades. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, de la entrevista, y también vamos a ver un ejemplo que tengo por acá de una cliente a quienes sí le hicieron esta entrevista de Miedo Creíble, y más o menos vamos a hacer un resumen de todas las preguntas que a ella le hicieron y bueno, las respuestas que ella dio. Allí vamos a sostener una conversación sobre ese tema, así que si tienen ustedes preguntas, las personas que se están conectando, pues las pueden ir haciendo en la medida que vaya saliendo la duda. Dicho esto, les recordamos que Migración al Día es un programa que llega por cortesía de nuestra querida amiga Emilia Villalobos en @evillalobosinsurance, para que la sigan en Instagram. El 346-401-5621 es su número de teléfono, y Emilia se encarga de todo lo que tiene que ver en materia de seguro, de Obamacare, seguro de vida, seguro de salud. Cualquier duda que usted tenga en esta materia, comuníquese con Emilia, y bueno, por supuesto, dígale que la vio por aquí, por este programa. Bueno, entonces, entrando en materia, queridos amigos, la entrevista de Miedo Creíble es una entrevista que debe afrontar la persona que ingresa, o es posible que la pueda afrontar la persona que ingresa por la frontera ante un funcionario de migración, en donde debe demostrar cuál es el temor que tiene a persecución en Venezuela, en este caso, si es que va a solicitar asilo político. Y esto es importante que lo sepan todas las personas, todas esas personas que me han escrito en las redes sociales, que están en Sudamérica, que están en Venezuela, que dicen quiero ir a Estados Unidos. Algo que les debo recordar además es que esta información no está hecha con la idea de promover esta migración irregular que se está dando por la frontera. Hay que ser muy cauteloso con eso, porque la idea de este programa es informativo, y que aquella persona que decida de forma particular hacer esa travesía e ingresar por una de esas fronteras porque tiene realmente una persecución de asilo, porque es un refugiado, porque ocurrió una situación que lo hizo salir desde donde estaba, pues sepa a qué debe enfrentarse en el momento que llega. Entonces lo agarran a usted y le preguntan, lo agarran a unos funcionarios y le van a hacer la entrevista para saber por qué usted está ingresando ilegalmente a los Estados Unidos. Recuerden que ingresar por la frontera es un ingreso ilegal a este país, y que prácticamente de inmediato a usted lo van a poner bajo una orden de deportación. Y por eso es que la mayoría de las personas tiene que acudir ante una corte para defenderse de ese cargo que le está haciendo el gobierno de Estados Unidos, el cual es una orden de deportación por haber ingresado ilegalmente. Ante esa acusación,
usted debe ejercer una defensa. Y esa defensa pasa, en principio, por aprobar esa entrevista de miedo creíble. Esta entrevista es, usted debe demostrar allí que usted es un perseguido, cuáles son las causas de esa persecución y cuál es el temor que usted tiene a regresar a su país de origen. Esta entrevista no es para decir que usted no tenía trabajo, que la condición económica de su país estaba muy mala, que, bueno, como dijeron hace poco, leí en uno de estos grupos de migración donde estoy, que decía que una señora vino, una señora mayor, y en la entrevista Miedo Creíble ella dijo, bueno, pues ¿usted por qué se vino para acá? No, porque vine a hacer turismo, fue la respuesta de ella. Entonces, ninguna de esas respuestas puede ser acorde a esta situación. Bueno, saludo a todas las personas que se van conectando. Por aquí veo a mi hermano Eleazar Guevara. Un abrazo a todos ustedes. Si tienen algunas preguntas, pues vayan dejándolas por allí. Entonces, cuando usted afronta esta entrevista, es clave que lo haga de buena manera, porque todo esto queda registrado. Y eso, yo tengo aquí el registro de una entrevista, que es la que vamos a revisar en unos minutos. Eso queda registrado. Ya lo que usted dijo allí, los funcionarios lo tienen. Esto va a ser material que el fiscal va a poder utilizar en su contra, si así lo determina, y por esa razón, todo lo que se diga allí en esa entrevista, primero que debe ser cierto, pero lo segundo es que tiene que ser cosas que usted pueda recordar, tiene que ser cosas que en verdad le hayan sucedido y no ponerse a echar cuento, a ponerse a echar tanto cuento de, por ejemplo, hay personas que les pasó algo ayer y entonces te echan el cuento hace 5 años, sí, porque hace 5 años yo estaba en mi casa y entonces vienen con ese recorrido para acá. Esta entrevista es muy puntual en general y las personas van a ir direccionados a los hechos que usted está narrando que le pasó. ¿Son iguales las preguntas para todas las personas? Eso va a depender de cada caso. Recuerden que cada caso de migración es diferente, pero sí hay preguntas comunes. Por ejemplo, y vamos a empezar acá de una vez con esta entrevista. Yo les voy a ir haciendo las preguntas a nivel general, más o menos si puedo leer la respuesta lo voy a hacer, pero la idea es que usted sepa más o menos el hilo que puede llevar una entrevista de este tipo. Entonces, la primera pregunta que le hacen, aquí la primera recomendación que hacen es que no dé respuestas tan largas porque usted va a tener un intérprete allí que le va a traducir tanto a la persona que le está haciendo la entrevista como a usted al español. Entonces la primera recomendación, no haga frases tan largas o no eche cuentos tan largos que posteriormente no se pueda traducir fácilmente. Saludos, Gabriel. Bueno, quién sabe por dónde andas por allí paseando, qué vida tan dura, ya tienes como 3 semanas de vacaciones, ¿no? Bueno, te felicito, qué envidia, qué envidia. Bueno, entonces aquí vamos. Dijiste que tenías miedo de regresar a Venezuela. Le preguntan a esta persona, ¿a qué le tienes miedo? Porque la persona dice, bueno, ¿por qué usted llegó aquí? ¿Por qué usted está pidiendo asilo político? Entonces la persona respondió, porque tengo miedo de regresar a Venezuela. Entonces ya aquí va a comenzar toda un relato que la persona debe traer consigo. Hay mucha gente que llega, pasa y no es que no le haya pasado nada, sino que no se prepararon para esta entrevista. Y las personas que están llegando, lo más recomendable es que se preparen de manera previa, porque ya bajo el programa piloto que están implementando, es muy probable que usted vaya a tener que afrontar esta entrevista de miedo creíble. Entonces, la persona dice, bueno, sí, yo vine aquí porque tengo miedo. Entonces, dijiste que tenés miedo de regresar a Venezuela, ¿a quién le tienes miedo? La persona responde, al gobierno. Aquí es importante, amigos, la parte descriptiva, porque si caemos en la generalidad, o si usted cae en la generalidad, pues el gobierno es algo demasiado amplio. Aquí hay que ser específico, porque cuando usted vaya a defender su caso, más allá de la entrevista de miedo creíble, tiene que ser específico. Tiene que decir quién, cómo, cuándo, dónde lo persiguieron. O sea, son hechos puntuales. No es que estaba en una marcha y cayeron a bombas lacrimógenas, entonces una bomba me cayó a mí. Eso es una cosa muy casual que no representa necesariamente una persecución. Y recuerde que usted aquí lo que quiere dejar ver, lo que usted quiere demostrar en esta entrevista es que usted individualmente es perseguido. Si a su abuelo Pérez Jiménez lo metió preso, ok, eso sirve como referencia. Pero si eso no le pasó a usted no puede afrontar una entrevista ni un proceso de asilo político con las vivencias que le pasó a su abuelo hace una cantidad de años. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. 6 días nada más, dice mi hermano Gabriel.
Ok, ahora Orlan, en un rato respondo eso. Vamos a terminar esto acá y después voy a responder todas las preguntas que puedan dejar por allí. Saludos, Roberto. Estamos pendientes. Miren, ok, entonces, ¿a quién exactamente le tiene miedo en el gobierno? Entonces esta persona dice, a la Guardia Nacional. ¿Hay alguien más a que le temes? Entonces aquí, fíjense esto, esta persona aquí ya dice, no, solamente a ellos, solamente a la Guardia Nacional. Recuerden que estas personas tienen un entrenamiento, tienen una experiencia de muchísimo tiempo para determinar si lo que usted está diciendo tiene lógica, si usted está mintiendo. Hay técnicas para que ellos puedan ver si la información que usted está dando carece de credibilidad. Entonces, mientras más asustada esté una persona acá y mientras menos coherencia tenga en lo que está diciendo, es peor para el tema de esta entrevista. Entonces, aquí la persona dice, solamente le temo a la Guardia Nacional. Ya cuando la persona está diciendo eso, pues ahí está cerrando, no cerrando una puerta. Si fue solamente a la Guardia, fue solamente a la Guardia. Pero ya ella lo está diciendo allí, esta persona, y si posteriormente menciona, no, porque los colectivos me hicieron algo, pero usted en la primera pregunta dijo que nada más le temía a la Guardia. Entonces, ese relato que usted va a contar tiene que manejarlo bien. O sea, esa es su verdad, eso es lo que a usted le pasó. Pero, bueno, no se ponga nervioso, mantenga un hilo coherente. Y si usted va a decir la Guardia Nacional, eso es lo que usted va a decir de aquí para adelante. ¿A quién más le temes? Solamente a ellos, dijo acá. Entonces le preguntan, ¿alguna vez a usted lo han dañado físicamente? Es la siguiente pregunta. Sí. ¿Cuántas veces lo han dañado? 3 veces. Entonces aquí ya se va construyendo el caso de persecución que manifiesta la persona. Aquí le van a continuar haciendo preguntas y este caso lo vamos a revisar completo. Si hay algo que no puedo leer, pues lo comentamos. Pero vamos a revisarlo completo. Ajá. Entonces, dame las fechas en que te dañaron. Esto es sumamente importante, amigos y amigas, las personas que están viendo esto en diferido en el YouTube. Esto es sumamente importante, el tema de las fechas específicas. Estos eventos pueden haber sucedido en un periodo de tiempo corto, en un periodo de tiempo largo, pero esto debe tener una fecha, esto debe tener una hora, esto debe tener una circunstancia precisa en la cual ocurrió, que usted debe describir, y en esta entrevista debe decirlo, porque hay personas que no dicen las cosas acá porque se pusieron nerviosos y entonces después, cuando van a redactar el relato, recuerden que esta es la entrevista que le están haciendo los funcionarios de migración. Posteriormente, usted va a tener la oportunidad de presentar su declaración jurada, que es la historia, pues como comúnmente se le dice, tú tienes historia, esta es tu historia, ¿cuál es la historia? Esa historia es una declaración jurada donde usted le está diciendo al gobierno de Estados Unidos, paso por paso, hecho por hecho, lo que le sucedió. Pero si usted no mencionó eso aquí, entonces allí va a haber un encontronazo, va a haber una discordia entre la información, y recuerde, le vuelvo a decir que esta es la información que va a tener el fiscal de Estados Unidos, que lo está acusando a usted de haber entrado ilegalmente y cuya misión, cuyo propósito es lograr que usted lo deporten de este país. Entonces, esta entrevista, en las actuales circunstancias del proceso migratorio, como se está llevando en la frontera, es clave. Es sumamente importante hacerla bien. Entonces la persona dice, me han dañado 3 veces. Dame las fechas en que te dañaron, le pregunta el funcionario. Mayo 2020, mayo 2017, febrero 2019 y abril del 2021, dice esta persona. Entonces, ¿alguna vez has sido amenazado en Venezuela? Sí. ¿Fuiste amenazado en el mismo tiempo que te dañaron físicamente? Sí. Entonces, ¿las fechas de las amenazas son las mismas? Sí. Mayo 2018, ¿dónde estabas cuando te dañaron? Entonces, aquí viene otra etapa. Ya mencionaste las fechas, ya precisaste las fechas. Entonces, aquí te van a empezar a preguntar del detalle de esos eventos cuando fuiste dañado, de las circunstancias, lo que tú viste. Y aquí, como les decía anteriormente, hay que hacer una narración muy descriptiva y precisa sobre estos hechos. No importa si usted participó en 100 marchas, pero se va a concentrar en los puntos donde supuestamente a usted lo dañaron. Porque esto es la palabra de usted, pues usted le tienen que creer eso y trate en lo posible de presentar las pruebas. Ok, estaba en una protesta pacífica en la avenida Tal, en Caracas. ¿Quién te dañó en este incidente? Los guardias de seguridad. ¿Qué guardias de seguridad? Los guardias nacionales. Fíjense que aquí hay ya guardias nacionales y aquí guardias de seguridad. Hay que tratar en la medida de lo posible
que esos errores no ocurran. Eso es lo importante de mantener la secuencia lógica y la coherencia en lo que se está diciendo. ¿Cómo se te acercaron y te dañaron?, le pregunta el funcionario. La respuesta: estaban en motocicleta y me jalaron el pelo. ¿Por qué fue atacado? Y esta es otra de las preguntas clave de su proceso de asilo político. Porque usted está diciendo un qué, un hecho que le pasó. A usted le lanzaron una piedra, a usted le cayó un perdigón, a usted le quisieron prender candela. Ok, ese es el qué, pero ¿por qué le hicieron eso? O sea, si usted está pendiente de hacer una solicitud de asilo, vamos a suponer que ya usted esté aquí y todavía está dentro de Estados Unidos, ya no le hicieron la entrevista de miedo creíble, pero esto sirve, esta información que estamos hablando sirve para su propia historia y para que, si ya la tiene, para que la revise, y si no la tiene, para que piense en las respuestas lógicas que tiene que dar a esta situación, porque no solamente es el qué, sino el por qué. Entonces aquí viene una situación, bueno, porque yo era activista, yo era dirigente estudiantil, y entonces me tenían identificado, o porque yo era líder de mi asociación de vecinos, o porque yo pertenecía a X partido político y hacía tal cosa. El por qué es importante, porque si usted no dice el por qué y no lo aclara bien, entonces puede ser que usted haya sido dañado por un evento fortuito, que en ese caso hay que explicarlo de muy buena manera para poder tener un sustento de asilo. Pero el por qué hay que hacer énfasis en el qué le pasó, pero también el por qué le pasó eso a usted. ¿Por qué precisamente a usted? ¿Qué función hacía usted? ¿Qué nivel de liderazgo tenía usted? ¿Qué participación ciudadana tenía usted? Que esta gente, la Guardia Nacional, los colectivos, el SEBIN, quien sea, vino a dañarlo. Entonces eso hay que precisarlo. Entonces seguimos acá. ¿Por qué fue atacado? La respuesta: no sé, fue un grupo grande, pero comenzaron a golpearnos. Esta persona de esta entrevista ya deben ir viendo ustedes que no estaba bien preparada para asumir la respuesta que tenía que dar acá. Entonces, precisamente es el ejemplo de lo que no se debe hacer en este tipo de entrevista. ¿Estaba el Guardia Nacional intentando dispersar una multitud de protestas cuando le tiraron del cabello? Sí. Entonces aquí están tratando ellos de colocar esta situación como una situación circunstancial, no direccionada. Y eso es, pues, parte de lo que le acabo de hablar previamente. ¿En qué otro daño incurriste? Me golpearon la espalda y las piernas. Buscó atención médica después de este incidente. Recuerden que estoy hablando de este caso que yo tengo aquí, que tengo toda la transcripción de la entrevista. No todos los casos van a ser iguales, porque si usted está en su relato, no dice que lo golpearon, pues probablemente no le van a preguntar si usted tuvo algún tipo de auxilio médico. Sí le van a preguntar si usted puso denuncia y todas esas cosas que probablemente van a venir aquí. Buscó atención médica, la necesitaba pero no lo busqué. Dice aquí, ¿qué lesiones tuvo? Leves nada más. ¿Cómo trataste tus lesiones? Con ibuprofeno. ¿Informaste de este incidente a las autoridades? Entonces, no, porque me detuvieron, dice la persona. ¿Quién la detuvo? La Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo? Un día. ¿Dónde la detuvieron? En la estación de la Guardia Nacional. ¿Fue interrogado en la estación? No. ¿Qué pasó en la estación una vez la llevaron allí? Leyeron mis derechos, tomaron algo de información y me dijeron que yo estaba siendo detenido porque estaba alimentando o contribuyendo al odio. ¿Qué estaba incitando a la violencia y provocaba el odio? O sea, ¿qué hacía usted que incitaba a la violencia y provocaba el odio? ¿Qué querían decir con contribuir al odio? Que estaba incitando a la violencia y provocaba odio. ¿Fue por eso que estaba protestando? Sí. ¿En qué condiciones te liberaron? No dijeron. ¿La dañaron en la estación también? No. En el 2018, después de ser lanzado, ¿viene la Guardia Nacional a buscarte? Sí, muchas veces, dice acá. Fíjense, del primer hecho que menciona, entonces de allí se va a desprender todas las preguntas que van a ir haciendo y estos funcionarios van a tratar de sacar la mayor cantidad de información posible o ver si es mentira lo que usted está diciendo, porque esta información después, como le dije, la van a utilizar. Esto puede ser favorable si todo lo que usted está diciendo es verdad, si es coherente, si este relato, si esta entrevista es algo que le pasó, que usted lo maneja, que usted lo domina, porque si es un hecho violento que hubo en su contra, no se va a acordar de ese hecho violento. Pregúntese, trate de imaginarse una situación traumática que le haya sucedido. No se acuerda usted en este momento de esa situación. ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Quiénes la golpearon? ¿Quiénes atentaron contra su vida? ¿Quiénes lanzaron piedras a su casa? ¿En qué fecha? Son cosas importantes que deben recordarse. Ok, entonces aquí viene al segundo hecho.
Ok, te dañaron, no, muchas veces, disculpen, es que me perdí aquí la lectura. Ok, entonces, en el 2018, después de ser golpeado, la Guardia Nacional vino a buscarte, sí, muchas veces. ¿Cuándo vinieron a buscarte? Primero tenían una unidad de patrulla estacionada en mi casa y luego gritaban cosas a mi casa. Pasaron y me detenían durante algunos segundos y luego comenzaban de nuevo. Ok, febrero 2019, ¿dónde estaba cuando la dañaron? Estaba en mi casa y comenzaron a gritarme las cosas fuera de mi casa. En febrero de 2019 fue el pase de los gritos, sí. ¿Qué estaban diciendo? Que me iban a matar y que iban a abusar de mí y que tenía que obedecer las órdenes del régimen. Entonces, en este segundo hecho, digamos que para no hacerlo tan tedioso, más o menos es la misma secuencia. A cada hecho que usted mencione, haga un ejercicio en este momento, o piénselo más tarde, haga un ejercicio, este es el hecho que yo voy a relatar. Entonces, a ese hecho, sáquele todas las preguntas posibles, porque esas preguntas son las mismas que le puede hacer a usted un funcionario de migración en la entrevista de miedo creíble. Esto es sumamente importante. Si usted no pasa esta entrevista, para empezar a responder acá, lo que dice Orlan, en la nueva norma para el asilo político, como está establecida en este momento, a las personas que de una vez pasen a entrevista de miedo creíble, van a tener dos opciones. Si usted pasa la entrevista, o sea, si los funcionarios determinan que en verdad usted tiene un miedo de regresar a su país, usted lo demostró, usted fue coherente en esa entrevista, usted trajo sustento, usted trajo pruebas, usted enseñó cosas para demostrar, documentos para demostrar que todo lo que usted está diciendo es verdad, a usted le van a dar la oportunidad de ir con un funcionario de UCIS en un periodo de tiempo muy corto, donde ese funcionario le va a hacer otra entrevista en donde probablemente, porque ya usted acaba de pasar la entrevista de miedo creíble, tiene muchísima oportunidad de que le aprueben el asilo político. Caso contrario, usted no aprueba la entrevista de miedo creíble, a usted lo van a remitir también de manera expedita, de manera muy rápida, ante la Corte de Migración. Y allí usted se va a defender no ante un funcionario, sino ante un juez de migración, ante un fiscal que lo va a estar acusando de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos y que va a intentar que a usted por todos los medios lo deporten de este país. Entonces, esos son los dos caminos que digamos que son los mismos caminos, no son los mismos porque la gente que entró con la frontera, digamos hasta hace muy poco, le permiten permanecer acá, dentro de los Estados Unidos, y de igual manera van a ir a una corte, pero tienen más tiempo, no se la ponen tan expedita. Pero este tema de la entrada en vigencia de la nueva norma está generando esta situación. De hecho, hay un caso que estábamos conversando el día de hoy con una amiga que creo que está conectada por acá, de un familiar que no pasó la entrevista de miedo creíble. Fíjense esto tan lamentable, no pasó la entrevista de miedo creíble, lo mandaron a esperar en México, lo regresaron, está esperando en México en este momento para presentarse dentro de un mes aproximadamente ante un juez en la Corte de Migración. Y entonces allí es una situación pues bastante difícil, porque pues ya cuando usted va para allá, lo más recomendable es que usted tenga un abogado, porque usted está en una situación bien difícil en este caso de las personas que están, de lo que está sucediendo en este momento. Imagínense una persona que está esperando en México, va a venir a presentarse, ya le hicieron una entrevista de miedo creíble que no pasó, entonces no está en una situación fácil. A mí me cerraron varios programas de radio y televisión. ¿Tendré opción para asilo? Sí, claro que sí, Piojo. Por supuesto, la situación de libertad de expresión, de ataque a los medios, de ir en contra de los periodistas, pues todo eso aquí tiene bastante cabida. Totalmente de acuerdo, hay que ser preciso y consistente en los hechos, lugares y horas del porqué. Lo más importante es la coincidencia cronológica de las fechas. Así mismo es, Gabriel. Así mismo es. Vamos a ver quién más está por aquí. Bueno, saludos, Tulio, Roberto. Aquí está Emilia Villalobos, Villalobos Insurance. Saludos, Javier. Gracias por conectarte, hermano. Bueno, Javier Abreu, un excelente profesional paralegal de Houston. Excelente metodología para exponer, como es el debido proceso. Saludos. Bueno, saludos. Si tienen preguntas, vayan dejándolas por allí, porque aquí lo que sigue es que revisemos más detalles de lo que fue esta entrevista que le hicieron a esta persona. Esta persona me buscó a mí para ayudarle a dar un orden en lo que es su historia. O sea, necesitaba que le revisara la historia después que la escribió posterior a esta entrevista. Entonces, como le dije anteriormente, si usted ya dijo todo esto en esa entrevista, no lo puede ir a cambiar en un relato, en una declaración jurada, porque aquí usted no está
nadie la está obligando, ninguna persona le está diciendo las respuestas. Esta es su palabra que se le están tomando allí, que probablemente la están grabando y eso queda asentado. Entonces, amigos, coherencia en el relato, precisión en las fechas y en los eventos que le pasó, porque muy probablemente, recuerda que estas personas utilizan técnicas de interrogación en la cual pueden ir al primer hecho, de un momento a otro pueden saltar al primer hecho y después llegar al último hecho de lo que usted está narrando, y donde usted se enrede, donde usted no sea claro, donde usted no mantenga una coherencia, donde usted no sea conciso también con la información que está aportando y descriptivo, pues allí es donde vienen los problemas en este tipo de entrevistas. Vamos a revisar algunas otras preguntas y por favor, si tienen preguntas, vayan dejándolas por allí. Muy bien. ¿Has participado en actividades políticas aparte de las protestas? Fui parte del movimiento de mi universidad en el hogar de las personas fue parte de los movimientos de la universidad y fue a concentración. Entonces estuvo en la universidad durante ese tiempo, sí. ¿Eran conscientes de sus actividades políticas? Fíjense esta respuesta. No lo sé, no me parece. Si usted le dice, recuerden lo que hablamos hace unos minutos del por qué. Si usted le dice al funcionario de migración que no hay un por qué o que no eran, que usted cree que ellos no sabían, usted mismo está debilitando sus posibilidades. Porque si ellos no sabían, entonces ¿por qué la atacaban? Lo atacaban. Si usted no hacía nada, ¿por qué lo atacaban? O sea, ¿cuál es la razón? Tiene que haber una razón del porqué de esos ataques, o simplemente es que fueron ataques fortuitos. Entonces, si fueron ataques fortuitos, fueron ataques repetitivos. Y si fueron repetitivos, entonces ¿por qué? Es decir, todo eso tiene que tener una coherencia, porque no tiene sentido que usted diga, me atacaron 10 veces, pero ellos no sabían de mis actividades políticas, yo no andaba metido en nada. O sea, piense un poco en eso cuando usted esté a punto de enfrentar una entrevista de este tipo, o si le corresponde hacer su declaración jurada para presentarla ante migración. Entonces, fíjense aquí. Entonces, ¿qué les hizo? La siguiente pregunta que le hace el funcionario. Entonces, ¿qué les hizo atacarte durante varios meses si no sabían sobre tus actividades políticas? La lógica. Esa lógica la van a tener esas personas que están entrenadas para ello. Porque estaba hablando con el grupo y me decían que me oponía al régimen haciendo cosas. El funcionario dice, no entiendo, ¿estabas hablando con qué grupo? Entonces en la protesta éramos un grupo grande y teníamos un símbolo que mostraba que era una especie de líder. ¿Qué tipo de líder eras? Lo que quiero decir como líder era que podía ser orador y decía las cosas ante la multitud. Entonces menciona eso por acá. Saludos a mi hermano Eliezer Sirit. Un gran abrazo, Eliezer. Entonces, eso le están preguntando a la persona. Quería decir que estaba liderando las protestas, exactamente. ¿Quién te asignó ese papel? Bueno, nadie. El micrófono se estaba pasando y me pasó a mí cuando me llegó el turno, dice la persona. Entonces, miren amigos, esta entrevista que le hicieron a esta persona no fue una buena entrevista. Como ustedes se deben haber dado cuenta, pues a todo lo que he leído allí, hay respuestas que no tienen una buena coherencia, no parece muy creíble las cosas que están diciendo. Entonces, de eso es que hay que cuidarse, y qué bueno que haya tenido esta entrevista para poder ejemplificar los casos que estamos hablando. Ok, unos padres con el espectro de síndrome autista. Perdón que lo leí mal, déjeme leerlo bien porque yo sé que esto es un tema importante. Unos padres con un niño de síndrome del espectro autista, ¿se puede pedir asilo y tener la oportunidad de la entrevista de miedo creíble? Bueno, miren, recuerden que cuando usted va a pedir asilo, esto está basado en opinión política, está basado en su religión, está basado en su raza, está basado en que usted pertenezca a un determinado grupo. Entonces, el hecho de tener un niño con esa condición no necesariamente está inserto dentro de una de esas categorías, pero usted tendría que explicar, o sea, cómo, vamos a suponer que fueron abusados o que hubo casos de xenofobia por esa condición del niño. O sea, hay muchas cosas que podría explicar allí, pero solamente por la condición del niño no está encausado en eso. Que si puede pedir asilo, sí, usted puede pedir asilo perfectamente. Lo de pedir asilo no va relacionado directamente con un tema de condición del niño. De hecho, yo tengo un cliente que hicimos la solicitud de él y su hija tiene síndrome de Down. Sé que son cosas totalmente distintas, pero quiero ejemplificar que
O sea, que también tenía una condición importante. Y pues bueno, allí se argumentaron algunas cosas, porque él decía que su hija en el lugar donde estaba no tenía la oportunidad de estudiar, que era objeto de burlas, una serie de cosas que tienen que ver hacia la xenofobia, pero no era directamente porque la niña tenía síndrome de Down. No sé si me explico con eso. Y sí, por supuesto, usted puede hacer una solicitud de asilo. Nosotros nos presentamos una cita y nos pusieron un documento que teníamos miedo de volver. No fue una entrevista tan así como tú dices, pero sí preguntaron pocas cosas. Esa es la entrevista. Cuando usted le hacen una entrevista medio creíble, por lo general, nos presentamos una cita. Si me puedes decir dónde te presentaste en la cita. Por lo general, esta entrevista de miedo creíble se la van a hacer cuando usted ingresa. O sea, tú ingresaste y entonces allí te la van a hacer. Si tú saliste, ya pasaste por migración, porque sí, allí te toman algunos datos generales, porque viniste, lo que ustedes saben, las personas que han ingresado por allí, pero además que a ti te tienen que dar una copia de esa entrevista. Te tienen que dar una copia de la entrevista medio creíble y tú vas a saber qué es la entrevista, porque tú vas a tener allí un intérprete, tienes un funcionario que está tomando nota, que te está preguntando. O sea, si eso no ocurrió en esos términos, pues no, probablemente, en una oficina de ICE, no. En una oficina de ICE no, allí te hacen preguntas generales, pero ya la entrevista de miedo creíble tiene esta estructura, que es una estructura larga, no es una estructura corta, no es una sola pregunta, y tú, como te digo, tú lo vas a saber. Ellos te tienen que decir qué es lo que están haciendo. O sea, recuerda que aquí hay un respeto absoluto por el debido proceso y a todas esas personas, o sea, aquí a nadie le pueden hacer algo que no sepa. De hecho, esta entrevista es firmada. La persona debe firmar esto. Y al final le hacen un resumen. Ya voy a pasar aquí a la parte final para que vean lo que les estoy diciendo del resumen. Bueno, aquí le hacen unas preguntas que hacen también en la solicitud de visa, que la hacen también cuando usted solicite el asilo. Si usted alguna vez ha apoyado a algún grupo terrorista, con armas, con dinero, tal. O sea, estas son unas preguntas generales. Ya cuando termina las preguntas del caso, esto es bastante largo, es bastante extenso la transcripción que yo tengo aquí. Entonces, vamos a dejar la transcripción, esa parte la vamos a dejar ya de lado. Espero que se haya entendido con lo que hemos hablado previamente, por dónde va. Cada vez que usted menciona un hecho, por ahí le van a ir preguntando, y todas las recomendaciones que hemos dado en la descripción, la cronología, hay que tenerlo en cuenta. Ya cuando la entrevista la van a cerrar, entonces ellos van a hacer preguntas generales que tienen que ver con temas del gobierno, es decir, que son preguntas obligatorias que tienen en esos formatos. ¿Alguna vez usted ha sido arrestado? ¿Alguna vez usted ha sido condenado por un delito? ¿Alguna vez ha cometido un acto con armas? ¿Alguna vez ha sido miembro de un grupo terrorista? ¿Alguna vez ha sido miembro de un grupo criminal? Etcétera. Son preguntas generales que le van a hacer a todo el mundo, no se asuste quien se la vayan a hacer por primera vez. Y entonces viene el resumen, o viene el cierre de esta entrevista, donde dice, hay algo más que sea importante para su afirmación que aún no hayamos discutido. Aquí le dan la oportunidad a usted, ya al final de la entrevista, si se le olvidó por alguna razón algo que mencionar, entonces usted lo puede mencionar acá. Entonces, no tengo nada más que agregar. ¿Entendiste las preguntas que te hice? Sí, entendí. ¿Entendiste al intérprete? Sí, entendí. Por favor, deme un minuto para revisar mis notas y resumir lo que discutimos. Entonces, fíjense, esta entrevista tan grande la resumen aquí como en 5 líneas. Entonces dice: resumo el caso del solicitante según lo requerido en la sección 3.2, formulario 1870, resumen del testimonio. Resumen del testimonio. Fuiste amenazado, golpeado y seguido por la Guardia Nacional de Venezuela. 2 semanas después que llegamos. Ajá. Fuiste amenazado, golpeado y seguido por la Guardia Nacional de Venezuela. Tú te crees que fuiste atacada porque participaste en protestas y pequeñas reuniones de concentración en su comunidad. No hiciste un informe policial. Tienes miedo de regresar a Venezuela porque tú crees que la Guardia Nacional te matará. No crees que la policía o el gobierno puedan protegerte porque todo forma parte del régimen. Tú dices que no crees que puedas vivir en otra parte de Venezuela. Pues eso se lo preguntaron más adelante en una parte de la entrevista que no leí. Porque el régimen controla todo. ¿Es correcto este resumen? Sí. ¿Hay algún cambio o adición que le gustaría hacer a esta entrevista? No. ¿Hay algo más importante para su afirmación que aún no hayamos discutido? No. Y ahí cierran la entrevista. Y esta copia se la proporcionan ellos a la persona. Usted, el que le hace una entrevista medio creíble, le tienen que dar su copia. Como les dije, eso no es algo improvisado. Amigo, yo estoy en Texas. Saludos, Tamara, a mi amiga Anabel Navarro.
esto usted va a saber, o sea, no puede ser que usted vaya para ICE, ahí no le van a hacer, o muy probablemente ICE, recuerden que ICE es el gobierno, ellos tienen el poder de hacer cualquier cosa, pero en general, con respecto al tema migratorio, en general, ya después que usted le dan salida del centro de detención, la probabilidad de que le vayan a hacer esa entrevista por fuera es bastante baja. Entonces, bueno, apreciados amigos, espero que de verdad, si no hay, porque no veo más preguntas por acá, voy a ir cerrando. Que les haya servido toda esta información. Si usted está llegando, hemos estado hablando de qué es la entrevista de Miedo Creíble, hemos estado leyendo un resumen de una entrevista de Miedo Creíble que está acá, hemos dado algunas recomendaciones generales de cómo puede afrontar usted esta entrevista y que sepa, quienes han preguntado a través de las redes sociales, que deben prepararse porque probablemente puedan entrar a esta entrevista de Miedo Creíble apenas hayan cruzado, y ese es un proceso que va a ser, como está estipulado ahora, muy rápido. Usted desde el momento que entra, si pasa por el nuevo proceso bajo las nuevas normativas, en un plazo de 60, 70 días, ya usted pudiera tener una definición de su solicitud de asilo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues hay muchas opiniones encontradas, colegas, abogados, muchas personas tienen una opinión sobre este tema. Yo pienso que es bueno, sin duda alguna, para quien tiene un caso de asilo sólido, para quien puede demostrar una persecución, para quien, bueno, viene bien preparado para asumir, para afrontar esta circunstancia que le va a tocar, porque quien está preparado pues va a tener una respuesta rápida, no como muchísimas personas que están acá que tienen años y años de espera, incluso, bueno, quienes han entrado más recientemente, 2, 3 años también, tampoco tienen fecha de entrevista, algunos no tienen fecha de corte, más bien quienes han entrado de último han tenido celeridad en sus casos, así que opiniones encontradas sobre los beneficios o no, pero esta es la realidad que existe en este momento y para esto hay que prepararse. Si usted viene a los Estados Unidos porque lo están persiguiendo, porque va a solicitar asilo, no venga de manera improvisada, porque si le corresponde asumir esta entrevista de manera improvisada, pues probablemente vaya a cometer muchos errores y va a ser un desastre completo lo que suceda allí, y todo ese tiempo, toda esa inversión, todo lo que usted ha hecho, pues, saludos Janet, probablemente lo vaya a perder por no tener una preparación previa. Hoy más que nunca, este tema de la entrevista de Miedo Creíble ha cobrado relevancia, una gran relevancia en el tema migratorio, sobre todo y evidentemente para quienes están pasando por la frontera. Por lo tanto, la preparación va a ser importante. Amigos, si usted no está viendo en YouTube, no olvide suscribirse al canal, síganme en Instagram y en TikTok en @herlop84 y por favor siempre ayúdenos a compartir esta información. Y les recordamos que Migración al Día es un programa que patrocina nuestra amiga Emilia Villalobos, @Villalobos Insurance, para todo lo que tiene que ver en seguro de salud, en seguro de vida, en seguro complementario, seguro médico, lo que tiene que ver con el Obamacare. Bueno, cualquier cosa de seguro es con Emilia, de eso sí, yo no sé mucho y Emilia es la que sabe, la que lo puede orientar, la que le puede dar las mejores recomendaciones. Si usted quiere comunicarse con Emilia, llámela al 346-401-5621. Saludos, Paulina. Y bueno, hemos estado llegando entonces al final de este programa. Gracias a todos ustedes por su conexión todas las semanas que están por acá. Si quedaron preguntas pendientes o tiene alguna duda, o usted está viendo esto en diferido y tiene alguna duda, escríbame, por ahí está mi número de teléfono, escríbame directamente al Instagram, que yo respondo cuando puedo, por lo general de manera inmediata. Así que nos vemos en un próximo programa, amigos. Gracias a todos por su conexión. Que pasen muy buenas noches.